El día de hoy hablaremos de evolución. Bueno, dentro del tema de evolución tenemos como varios subtemas que vamos a ir abordando durante el transcurso de este momento. Entonces vamos a primero a ver qué es evolución, a qué nos referimos cuando decimos que una especie está evolucionando. Vamos a ver qué evidencias, o no todas, vamos a ver algunas de las evidencias que nos dicen pues que la evolución se está dando, que es un proceso que se lleva dando desde que comenzó la vida. También vamos a hablar de algunos factores que afectan la evolución. No todas las especies van a evolucionar de la misma manera o a la misma velocidad porque están afectadas por diferentes factores. Entonces algunas poblaciones tendrán una evolución más rápida, van a tener unos cambios más rápidos, mientras que otras poblaciones van a tener unos cambios un poco más pausados, más lentos, y es de acuerdo como a estas características que vamos a ver el día de hoy. Y finalmente vamos a ver tipos de selección natural. Hay 3 tipos y vamos a ver pues algunos ejemplos de cómo se da esa selección natural de esos organismos. Listo. Bueno. ¿Qué es la evolución? Entonces nos dice acá que la evolución es el cambio de las frecuencias alélicas de una población a lo largo de muchas generaciones. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Que por ejemplo, miremoslo mejor con un ejemplo. En una población actual del grupo aves, nosotros vemos que tiene una característica que son las plumas, ¿sí? Las gallinas, las avestruces, las palomas tienen esa característica, las plumas. Pero si nosotros nos remontamos a varias generaciones atrás, y no solamente 2 o 3 generaciones, sino 1000 generaciones o 2000 generaciones, que pues en años pueden ser 10.000 años, vamos a encontrar que esos antepasados de las aves no tienen plumas. Entonces, cuando nos dicen aquí, cambio en las frecuencias alélicas, va a ser cambio en una característica que es producida por un alelo. Ahorita vamos a mirar cómo es más o menos el proceso, así como muy general. Y a lo largo de muchas generaciones, no podemos hablar de evolución por ejemplo, de unos padres a los hijos, porque allí solamente ha pasado una generación, y eso es un tiempo muy corto para que la evolución se pueda dar. Tenemos que hablar, como les dije hace un momentico, por ahí de 2000 generaciones, y eso son ya muchísimos años. Entonces, ese es el asunto. En los antepasados de las aves, digamos, no existían las plumas, ¿cierto? Y hoy en día nosotros vemos que las aves tienen plumas. Ahí cambió la frecuencia. ¿Cómo? Antes era 0 porque no existía esa característica y hoy sí existe, ¿sí? O por ejemplo, también lo podemos ver con los humanos, con la característica de tener pelo, como los mamíferos. Los antepasados no tenían esa característica y hoy sí existe. Entonces ahí estamos viendo como ese cambio de esa característica a lo largo de muchas generaciones. Entonces aquí en este grafiquito estamos viendo como un ejemplo similar. Tenemos la generación 0, que es la inicial. Vamos a tener unos individuos, en este caso unos puntos negros, y aparece una mutación que le da el color rojo. Entonces este ya es un color rojito. Al pasar muchas generaciones, estos individuos van a tener hijos entre ellos. Entonces de pronto, por ejemplo, estos dos se cruzan y tienen sus descendientes. Estos dos puede que se crucen y tengan sus descendientes, y estos dos se cruzarían y van a tener sus descendientes. Entonces este individuo que tiene esa característica rojo le va a pasar a sus hijos ese, como dice acá, alelo, para que puedan tener el color rojo. Pero al mismo tiempo esos descendientes están recibiendo el alelo de color negro del otro parental. Entonces ahí ya ese individuo nuevo que están haciendo tiene tanto la característica para rojo como la característica para negro. Y ya ahí tendríamos que ver estos asuntos que se ven en genética, de si es dominante el rojo, que si es dominante el negro, y mirar cómo podrían ser las siguientes generaciones, y así pasarían las 1000 generaciones, y es posiblemente que ya salgan 2 individuos. Ya tenemos aquí 2 de color rojo, y también hay más de color negro. Siguen pasando las generaciones, y eso, el color rojo va ganando terreno. Aquí ya tenemos 4 rojos, no solamente 2. Y hay más negros. Y luego acá ya vemos que los rojos son mayoría, e incluso pueden al final del tiempo, todo el transcurso de las generaciones que estamos observando, ser mayoría el color rojo. ¿Listo?
¿Por qué? Primero, como les mencioné, la mutación. Surgió esa mutación de manera aleatoria por diferentes factores, puede ser un factor biológico, químico o físico, y luego esa característica fue pasando a las siguientes generaciones, de padres a hijos, a los hijos de esos, y por alguna razón esa característica rojo les estaba dando una ventaja respecto a los de color negro. Entonces este rojito va a tener una ventaja. ¿Qué ventaja? Depende de lo que se esté dando en el medio. Puede ser que sea más veloz para comer el alimento, puede que sea mejor para detectar las diferencias en los alimentos buenos o malos, puede que sea mejor, no sé, teniendo más hijos, más saludables. Entonces, por esa razón, bueno, por esas dos razones combinadas, primero la mutación que hace aparecer el color rojo y luego que sea ventajoso para la población, es posible que ese color rojo empiece a ganar terreno y sean más individuos rojos y al final pueden ser todos rojos y poquitos de color negro o ninguno. Entonces vamos a mirar lo de la característica, un poco ahí para que tenerlo como un poco más fresco. ¿Cómo se produce la característica? Cualquiera. Aquí tenemos unas arvejas amarillas, pero puede ser cualquier característica. Por ejemplo, el plumaje del pavo real, puede ser la capacidad del almacenamiento de grasa que tienen los animales que viven en el Ártico, puede ser genes que tengan que ver con la anatomía del organismo que le permitan desarrollar una mejor carrera y escapar del depredador, o ser un depredador más veloz y poder atrapar presas, bueno, y muchas otras características. Entonces en este caso lo vamos a mirar a partir de este color amarillo. Tenemos el tejido, que en este caso son esas arvejas. Entonces nosotros de ese tejido vamos a coger solamente una celulita. Aumentamos la célula, porque ¿cierto? Son muy pequeñas. Son por ahí de 100 micrómetros aproximadamente, o algunas un poco más pequeñas. Entonces tenemos esta célula y aquí dentro vemos el núcleo con los cromosomas. Y es dentro de estos cromosomas donde está la información genética. Entonces, como todavía está muy pequeño el cromosoma, lo tenemos que aumentar un poco. Entonces aumentamos ahí, ya se ve más grande el cromosoma. Y al verlo más grande nos damos cuenta de algo. Aquí el cromosoma parece una estructura compacta, pero cuando lo aumentamos a este tamaño, vemos que no es tan del todo compacto. Aquí tenemos que el cromosoma en realidad es como una especie de hilo muy enrollado, ¿cierto? Pero igual sigue estando muy pequeño, entonces lo tenemos que aumentar nuevamente. Y al aumentarlo, vemos que ese hilito había que desenrollarlo nuevamente. Miren que aquí estaba enrollado otra vez sobre sí mismo, y nuevamente aquí estaba enrollado sobre sí mismo. Miren todos los enrollamientos que tiene, y aún así no hemos llegado hasta el punto donde vamos a ver el gen. Estamos hablando de cosas muy pequeñas. Entonces aquí lo aumentaremos otro poquito a ver qué sale. Y vemos que otra vez estaba enrollado sobre sí mismo. Pero acá, miren, aquí esta lineacita, ya estamos viendo el ADN. Vamos a aumentarlo otro poquito. Aquí ya se ve un poquito más grande. Estas bolitas son unas proteínas que se llaman histonas, que son las que ayudan a compactar el ADN, porque como el núcleo es tan pequeño y el ADN es tan grande, entonces necesitamos que esté bien compacto para poderlo guardar dentro de ese núcleo. Y finalmente aumentamos otra vez, vean, y aparece la famosa doble hélice de ADN. Entonces miren todo el recorrido que acabamos de hacer. Empezamos con un cromosoma completo que parecía una unidad compacta, pero fuimos aumentando, y a medida que íbamos aumentando nos dimos cuenta que era un hilo que se había enrollado sobre sí mismo muchas veces. Entonces aquí se desenrolló nuevamente, otra vez aquí, y aquí ya sí logramos ver la famosa doble hélice. Ahora miremos qué es cada uno de estos palitos, estos palitos. Lo vamos a llamar bases nitrogenadas del ADN. Y vamos a tener 4 bases nitrogenadas diferentes para el ADN. El azul aquí es adenina, el verde timina, el rojo guanina y el amarillo citosina. ¿Sí? El ADN tiene 4 bases diferentes, bases nitrogenadas diferentes: adenina, timina, guanina y citosina. Entonces esto que acaba de dar vuelta allí, eso ya es lo que llamamos un gen. Entonces miren, si esto en teoría es un gen, miren todos los genes que pueden caber en un solo cromosoma, hay mucha cantidad de información ahí.
y sobre esos genes es que actúa la selección natural y la mutación, pues de acuerdo ya pues a las características del medio. A modo de recorderis de replicación, recordemos que en el ADN la adenina siempre debía ser pareja con la timina aquí otra vez con adenina, guanina con citosina con guanina, de tal manera que cuando haya replicación, la maquinaria de la célula sea capaz de volver a complementar todas las bases y tengamos pues una copia de ADN exacta a la que ya teníamos. Entonces miren que aquí ya se quitó este pedazo, se separó para poder hacer la duplicación, pero la célula sabe que la adenina se empareja con la timina, y luego la timina con la adenina. Aquí viene entonces la citosina, guanina, citosina, timina, guanina, y así sucesivamente hasta completar toda la copia del gen. Listo. Ese proceso que acabamos de ver entonces es replicación. Teníamos una copia de ADN y construimos una segunda copia de ADN. Bueno. El gen que teníamos ahorita, nos vamos a devolver un momentico, o sea, tiene 21 pares de letras. Esta es el primer par, el segundo, el tercer par, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 pares. ¿Listo? Pero es un ejemplo. En nosotros, un gen tiene muchos más pares. Aquí tenemos una secuencia de la insulina, del Homo sapiens. Y solamente vemos una de las dos cadenas, porque tener las dos cadenas ya sería como muy engorroso. O sea, qué pena, ahí nos devolvemos un momentico, lo que estamos viendo es esta cadena de arriba, por ejemplo. Ahí volvemos otra vez hacia adelante. Sí, aquí estamos viendo solamente una de las cadenas. Entonces miren que es muy largo. Este número 1 me está diciendo que esta es la primera base, citosina. Entonces esta timina es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Este es el 10. Aquí los tenemos separados en paqueticos de 10 para que sea como más ordenado. Entonces este sería el 20, 30, el 40, el 50, el 60 y por eso aquí 61, esta G. ¿Qué más vemos aquí? Este pedazo. Tenemos aquí marcado el nucleótido que está en la posición 961, pero saltamos al nucleótido que está en la posición 4861, que es esta timina. Entonces miren que tuve que cortar mucho pedacito del gen para que pudiera pues entrar en la diapositiva. Entonces en nosotros los genes son supremamente largos, solo que en clase, en los talleres, se usan generalmente de 20 nucleótidos porque son más manejables y más fáciles después de hacer los ejercicios. Bueno, en cuanto a las mutaciones, que habíamos hablado del origen de las mutaciones. Entonces miren que el ADN es supremamente largo. Y entonces, cuando se está haciendo esa replicación, como la hicimos ahorita, de hacer las parejitas, entonces por ejemplo aquí, con esta citosina, ¿cuál sería la pareja? Guanina, entonces tendríamos que abrir un espacio aquí para poner guanina. Timina, adenina, citosina, guanina. Y como este gen es tan largo, y fuera de eso no es el único que está dentro de la célula, sino que hay muchísima otra información, la maquinaria de replicación puede cometer errores. ¿Y por qué los va a cometer? Miremos un momentico esta imagen aquí arriba a la izquierda. Si nosotros hacemos una plana como la que está aquí, hacemos la primera frase y con nuestra letra nos sale la letra normal. Hacemos la segunda línea y sigue siendo una letra normal, pues nuestra propia letra. Pero si hacemos estas frases seguidas sin descansar, ya por acá en la frase número 20, ya nuestra letra no va a ser tan parecida porque nuestro brazo se está cansando. Entonces empezamos a cometer esos errores como en el diseño de la letra. De pronto la A ya nos queda un poquito torcida, la T ya no hacemos el palito muy bien, pues así bien sobre la parte vertical, la N de pronto queda inclinadita un poquito, y es por eso nos vamos cansando del brazo. Es lo mismo en el ADN, pues o algo similar. Como es tanto ADN, se comete algún error, como por ejemplo, a ver, busquemos por aquí, que está aquí resaltado, que se me había perdido, miren. Aquí hay una C, 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 C y C. ¿Qué podría pasarle a nuestra maquinaria de replicación? ¿Cuál es la pareja de la citosina? La guanina. La pareja de la citosina, la guanina. Otra guanina, otra guanina, otra guanina, otra guanina. Y como ya había puesto 6 guaninas,
es posible que de pronto se confunda, por lo que es cierto, ya viene haciendo todo esto, se confunda y le haga a esta adenina, le ponga una citosina de pareja. Ahí puede ocurrir la mutación y sería de origen biológico, porque es desde nuestra propia maquinaria de replicación. Pero entonces eso no se queda así. Hay otra parte de la maquinaria que pasa revisando qué es lo que se ha hecho. Entonces revisamos todo esto y cuando hace la revisión acá se da cuenta que está esa adenina con la citosina. Entonces dice, bueno, aquí hay un error. La citosina con la adenina no pueden ir emparejadas. Entonces hace la corrección y sigue mirando, revisando el resto de la cadena. Y así con todo el ADN que tenemos dentro de la célula durante la replicación que se da en la fase S del ciclo celular. Bueno, y también revisión pues después en la fase G2. Entonces de ahí salen pues algunos tipos de mutaciones. Otros, por ejemplo, de origen físico, el sol, la luz ultravioleta es una luz que tiene mucha energía, pues es alta energía. Y cuando llega al ADN que tenemos dentro de las células, es capaz de cortar el ADN y nuestra maquinaria de replicación hace la corrección, pega donde se cortó y puede que se quede una mutación allí o puede que sea reparada pues, normalmente. Y de origen químico podríamos mencionar sustancias, por ejemplo, en los cigarrillos hay muchos carcinogénicos, por ejemplo, esos pueden generar cáncer de pulmón, por ejemplo. Bueno, entonces volviendo a este ejemplito, vemos que aquí ya no tenemos el rojito. Entonces digamos que estos dos van a tener un hijo, pero dentro de ellos se dio una mutación. ¿Qué mutación? Pues le volvemos aquí. Por ejemplo, que esta G, no, habíamos dicho esto, que habíamos cambiado esta A por una C, ¿cierto? Esa era la mutación que habíamos dicho. De pronto fue ese cambio. Y aunque nosotros, digamos, pero es que esto tan largo, hay más de 4.900 nucleótidos, y solamente con ese pequeño cambio va a ser algo tan significativo. Ahorita vamos a ver que puede ser muy significativo o puede ser un cambio silencioso. Ahorita miramos por qué lo llamamos silencioso. Pero entonces digamos que en este caso sí fue significativo. Entonces este individuo tuvo esa mutación, este individuo tuvo esa mutación y produjeron el individuo rojo que teníamos allí. Y luego ese individuo rojo, al ser más efectivo o más eficiente en el medio ambiente, entonces podía dar esa característica a sus hijos y estos a sus hijos a su vez. En el ambiente podemos ver un caso similar, la aparición del oso polar. Cuando los osos polares llegaron al polo norte, cuando los ancestros de los osos polares llegaron al polo norte, eran osos oscuros. Pero en algún momento surgió esa mutación que les produce el pelaje de color blanco y al estar en ese ambiente polar, los osos blancos fueron más eficientes y poco a poco, en este caso sería ¿cierto? El color rojo, y poco a poco esos osos blancos fueron superando en número a los osos que tenían el color original de los que llegaron, hasta que hoy en día solamente están los osos blancos, osos polares. Así más o menos es como se da el asunto de la evolución por medio de mutaciones y selección natural. Evidencias que nos dicen o nos permiten determinar que la evolución sí se está dando. Entonces tenemos evidencias anatómicas. ¿Anatómicas en qué sentido? Comparación de partes. Entonces vamos a comparar en este caso las alas de un ave y las alas de un insecto. Ambas estructuras sirven para volar, ¿sí? Pero están diseñadas de manera diferente. Pero si nosotros comparamos el ala de un ave y, mire aquí lo tenemos, el ala de un ave, lo comparamos con el ala de un murciélago y el brazo de un humano, vemos que tienen un diseño mucho más parecido que estas dos. Aquí las dos sirven para lo mismo, para volar, pero el diseño y desarrollo de esa estructura no es igual. Pero acá, el brazo del humano, el ala del murciélago y el ala del ave, sí tienen un diseño mucho más similar, aunque tengan funciones diferentes. Entonces eso es lo que se hace, se van comparando esas estructuras y al ser semejantes tendríamos evidencia de afirmar que esa estructura surgió en algún momento en el pasado
y diversificó a los descendientes de cada uno de ellos. Es decir, el humano, el murciélago y el ave tienen un ancestro común que les heredó a estos tres individuos, tipos de individuos, esa característica o esa forma de la extremidad anterior, ¿sí? También tenemos aquí comparado con la ballena, el bracito de una rana, el caballo y el león. Entonces, cuando sean estructuras como estamos aquí abajo, con un desarrollo similar, e incluso miren que por ejemplo los huesos están casi que en las mismas posiciones, aquí solamente demuestran los huesos, pero también músculos que están ahí insertados en esos huesos también van a tener una distribución similar. Entonces, cuando eso sucede, cuando tenemos varias estructuras con origen similar y funciones iguales o diferentes, vamos a decir que son estructuras homólogas. Origen similar o el mismo origen, pero las funciones podrían ser diferentes. Porque miren, por ejemplo, que el humano, si lo comparamos con el brazo de un chimpancé o un orangután o un gorila, van a ser tanto semejantes de origen como de función, porque los orangutanes y los otros primates también pueden manipular ciertas cosas con sus manos. Pero si comparamos el brazo del humano con el ala del murciélago, el origen es el mismo, pero la función no, porque nosotros con nuestros brazos no podemos volar, pero el murciélago con sus brazos puede volar. Cuando hacemos una comparación como la que está aquí arriba, en la cual la función es similar, pero el origen es diferente, vamos a decir que son estructuras análogas. Y en este caso se nota, por ejemplo, acá los huesos que están dentro del ala, mientras que el insecto no tiene huesos, son invertebrados, estos son solamente unas membranitas. Entonces ahí vemos que son estructuras de un origen totalmente diferente, pero la función es similar. Y las estructuras vestigiales son aquellas que con el paso del tiempo fueron perdiendo la función, o sea, como que se atrofiaron. Entonces en anatomía hacemos comparación de esas estructuras y si tienen el origen o su desarrollo se ve que es diferente, vamos a decir que son análogas, y cuando el desarrollo de esa estructura es similar, aunque sus funciones sean diferentes, vamos a decir que son homólogas. ¿Por qué podemos decir esto? Que en el caso, por ejemplo, de estas homólogas sean heredadas de un descendiente común. Porque esa estructura, el brazo, por ejemplo, en el caso de nosotros, o la extremidad anterior en otros animales, son estructuras muy complejas que difícilmente podrían haber surgido en momentos diferentes de la historia evolutiva, pues, de las especies. Entonces eso es lo que nos dice, pues esa estructura tan compleja tuvo que haber surgido en un punto particular y que ese individuo en el cual surgió esa extremidad se la haya heredado a los descendientes y luego cada uno de esos descendientes, de acuerdo al desarrollo que tenía en su ambiente, se fue pues modificando y adaptando de acuerdo pues a las necesidades que esos individuos, cada uno de ellos, tenían. Entonces aquí tenemos otra forma de ver estos dos tipos de estructuras. Las homólogas surgen en un punto en el pasado, en un ancestro, y luego ese ancestro se la hereda a este individuo número 1, que lo vemos en la actualidad, le hereda esa estructura al individuo número 2, le hereda esa estructura al individuo 3, al 4 y al quinto. Y ya cada uno de estos, de acuerdo a ese ambiente en el que vive, va a tener un desarrollo pues adicional a lo que él ya heredó. Y como les mencioné hace un rato, no solamente es de 2-3 años, tienen que pasar 5.000 años, 6.000, para que esa característica pueda pues, tener un desarrollo apropiado. Y el caso de las características análogas surgieron en dos momentos diferentes. Entonces aquí, supongamos que esta sea el ala del insecto y esta el ala del ave, ¿sí? Entonces, como son de orígenes diferentes, aparecen dos veces diferentes en el cladograma, que a propósito así se llaman estos grafiquitos, cladogramas. Y luego, ¿por qué se ven semejantes aun cuando tienen el orígenes y desarrollo diferente? Porque los dos tipos de individuos van a tener un desarrollo similar, ¿sí? Ellos tienen la característica, pero la función para la cual crearon esa característica va a ser semejante. Entonces, por eso, aún teniendo
orígenes diferentes, su función se va a parecer pues mucho. Otra evidencia que nos demuestra la evolución, evidencia genética. En genética, como vimos hace un rato, tenemos el ADN, ¿cierto? Aquí tenemos, miren, 4 secuencias de ADN. Y entonces, ¿qué se hace? Se comparan esas secuencias y de acuerdo al grado de similitud vamos a ir agrupando los organismos. Entonces, por ejemplo, ¿qué grado de similitud? Miren que esto que se acaba de resaltar allí es igualito, GC, GC. GC, GC. Las 5 cadenas tienen eso igual. Pero resaltemos otra, ahí, también son iguales. Y vamos a ver aquí. Aquí ya hay 2 diferentes. Aquí hay adenina, 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 y aquí estas 2 tienen timina. Hay algo diferente. Entonces ya sabemos que estos 2 podemos separarlos de los 3 de arriba. Y miren que estas secuencias son muy corticas, entonces no tendría como tanto sentido hacer ese estudio. Eso mismo que acabamos de hacer, solo por un ejemplo, pero lo mismo que acabamos de hacer se hace en secuencias más largas, que nos den más información. Y entonces, de acuerdo a todo como la parte larga que tengan en común, los vamos agrupando. Porque esto nos permite evidenciar que la evolución existe. Entonces vamos a pensar en un ejemplito. Tenemos aquí esta secuencia, este orden, ¿cierto? Tenemos la A, la B, la C y la D. ¿Sí? Entonces, imaginemos que cada uno de nosotros tiene una moneda, ¿sí? O un salón de personas. Tenemos 20 personas en un salón y cada uno tiene una monedita, de cualquier denominación, no importa. ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros lancemos la moneda todos al mismo tiempo y que al tirarla caiga en todos los casos cara? La probabilidad es bajita. Podría darse, pero la probabilidad de que eso suceda es bajita. ¿Cuál es la probabilidad de que en un segundo lanzamiento tiremos la moneda y vuelva a caer en cara? Si eso es también unido a lo que ya habíamos sacado, se vuelve mucho más pequeña la posibilidad. Entonces lo mismo, algo similar pasa acá. Recordemos que en el ADN hay 4 bases. Aquí tenemos la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Y esas 4 bases pueden ir en cualquier posición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de primero la A, pero pudo ser pudo ser la citosina, pudo ser la timina o pudo ser la guanina. Entonces miren que se va volviendo más complicado. El ejemplo de la moneda solamente teníamos 2 posibilidades, o es cara o es sello. Y que las 20 personas dentro del salón sacáramos cara era una probabilidad muy bajita. Ahora que en diferentes organismos, supongamos plantas, animales, de pronto unos hongos, encontremos una secuencia y que en todos ellos haya surgido en esa posición, sea la A y no otros nucleótidos, va a ser una probabilidad relativamente bajita. Pero si nosotros hacemos el proceso con todos, con toda esta secuencia, ahí sí que se vuelve muy problemático. Que los 3 tipos de organismos que mencioné, animal, planta y hongo, tengan esta secuencia exactica en los 3 casos, es muy muy difícil. Y vuelvo y les digo, en comparación genética se hacen genes o alelos o secuencias mucho más largas que solamente este pedacito. Entonces encontrar, supongamos, secuencias de 1000 nucleótidos en diferentes organismos y pensar que esas secuencias hayan surgido en puntos diferentes en el tiempo va a ser muy complicado, porque es que la probabilidad de que eso haya sucedido de esa manera es muy, pero muy bajita. Entonces, ¿qué es, digamos, más sencillo? Que esa secuencia apareció por aquí en un ancestro y luego ese ancestro le heredó la secuencia a esos descendientes. Se le heredó a los hongos, se le heredó a las plantas y se le heredó a los animales, ¿sí? Puede parecer un tanto extraño, uno piensa, pero sí es posible que tengamos un ancestro común con las plantas o con los hongos. En teoría,
de acuerdo a las evidencias que se han recogido, existe un ancestro común universal a todos los organismos. Y obviamente no va a ser un ancestro común de hace 2000 años ni siquiera, va a ser hace mucho tiempo, y es un organismo, tendría que ser un organismo unicelular para que pueda pues haber sido como el origen de todos estos. Aquí tenemos esta que ya la hemos mirado, aquí tenemos que todas son guaninas. Bueno, ahora vamos a ver algunos factores que afectan las frecuencias alélicas. Selección natural. Vamos a ver hoy selección natural y migración. Selección natural y mutación, perdón. Selección natural. Bueno, resulta que tenemos estos conejitos. Producen pelo café y hay otros que producen pelo blanco. Entonces, estos conejos viven en su ambiente ahí, en primavera, y hay un tono oscuro en el piso, en el suelo. Entonces resulta que cuando llegan los lobos, van a comerse algunos conejos, ¿cierto? Ellos son depredadores, van a comerse a estos conejitos. Y entonces, ¿a quiénes se podrían comer más fácilmente? ¿A un conejo blanco o al conejo café? En este caso, como está la situación y el suelo es café, el lobo puede ver más fácilmente a los conejos blancos. Entonces, la probabilidad de que ataque a uno blanco es mayor que atacar a uno café. Entonces, ahí está jugando la selección natural, porque prefiere a un color y no al otro. Si no existiese la selección natural, el lobo o los lobos elegirían indistintamente a un color o al otro, no importaría. Cuando sí existe la selección natural, hay predilección por uno en particular, en este caso por el color blanco. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta con la selección natural es que depende del ambiente también. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en este territorio hay estaciones y comienza a nevar. Si comienza a nevar, en el suelo se va a depositar la nieve, se va a ver blanco, y entonces ¿a quién va a poder comerse el lobo más fácilmente? En ese caso del invierno se comería más fácilmente a los conejos cafés, porque es más fácil verlos sobre la nieve. Entonces miren que si es primavera, elige más fácilmente a los blancos. Si es invierno, elegiría más fácilmente a los cafés. Y no solamente con esa característica, puede ser también, por ejemplo, el tamaño de las orejas o la posición de las orejas. Un conejito con orejas así como estas, que están paraditas y las puede mover fácilmente hacia los lados, puede escuchar más fácilmente si se acerca a un depredador que, por ejemplo, un conejito que tenga las orejas caídas, porque las orejitas caídas no tienen buena recepción pues del sonido. Entonces ahí de pronto no escuchan tan fácilmente a los lobos acercarse y pueden ser atacados más fácilmente. ¿Cómo surgió esa mutación? Ya hemos visto brevemente cómo es que funciona la mutación, y aquí vamos a hacer un repaso también adicional. Tenemos el ADN. Ese ADN, por medio de la transcripción, va a producir una cadena de ARN. Y luego, con esta cadena de ARN, el ribosoma lee esa información que está allí y durante la traducción produce una cadena de aminoácidos. Y esa cadena de aminoácidos es lo que llamamos la proteína, que va a ejercer una función dentro de nuestro organismo, como lo es, por ejemplo, la ruta metabólica para la producción de melanina, que es la que da pues, el color a estas estructuras del pelo y los ojos y esas otras cosas, la piel. Bueno, entonces tenemos aquí la secuencia original. Esta es la secuencia original. Tenemos timina, adenina, citosina, guanina, citosina, timina, etc. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 21 nucleótidos de longitud. Durante la transcripción se produce ARN. Aquí tenemos que recordar que en el ARN no puede ir timina, sino uracilo. Entonces vamos a mirar, timina ¿con quién hace pareja? Con adenina. Entonces aquí vamos a ver adenina, eso es normal. Adenina ¿con quién debe hacer pareja? Cuando lo vimos hace un rato, solamente estamos hablando de ADN y lo podíamos reemplazar con timina. Digo, emparejar con timina. Pero en este caso no.
tenemos que poner uracilo acá. Y citosina con guanina normal y guanina con citosina normal. Entonces vamos a ver cómo quedaría la secuencia. Miren que aquí adenina con uracilo, guanina con citosina, citosina con guanina, timina con adenina. ¿Ven? Se hizo toda la transcripción completa. Y luego el ribosoma lee en grupos de 3 que llamamos codones y dice AUG corresponde con qué aminoácido, y el ribosoma va escogiendo esos aminoácidos y los va poniendo en cadena para construir la proteína. Entonces vamos a ver a qué corresponden estos codones. AUG corresponde con metionina, CGA con arginina, ACU con treonina, UGG con triptófano, AAG con lisina, GCU con alanina y UGA es el stop. Listo. Entonces vamos a ver, mutación, miremos el rojo. Aquí tenemos la misma secuencia. No exactamente. Miren que aquí es GCT y aquí es GGT. La de la mitad, que era una C, la cambiamos por G. ¿Qué sería la mutación? Cuando se haga la transcripción, se empareja esa G con una C, que sería una transcripción normal, no se hizo corrección del error, y luego cuando el ribosoma lee esta información, pone los aminoácidos. ¿AUG cuál era? Metionina, pone metionina normal. CCA, ya no es CGA, sino CCA. Entonces el ribosoma pone prolina. Estos siguen siendo iguales, entonces quedan iguales. Entonces, ¿qué cambió? Miren que aunque solamente estamos hablando del nucleótido rojo, aunque solamente se cambió la G, guanina, por C, citosina, eso a la hora de la traducción hubo un cambio significativo, porque se cambió el aminoácido arginina, era el original, y ahora es prolina. Se hizo un cambio. ¿Qué puede pasar con la proteína con ese cambio? Vamos a mirar el aminoácido. Este que tenemos aquí es arginina. Es grande, tiene una carga positiva aquí, ¿sí? Y el prolina, el aminoácido prolina, es este. Es mucho más pequeño, no tiene carga positiva y fuera de eso tiene un anillo. Entonces, ese aminoácido que se cambió fue un cambio significativo para la proteína, porque vean todo el cambio que sucedió. Hagan de cuenta, también lo podríamos mirar como las llaves con las que abrimos la puerta de nuestra casa. Las llaves tienen unos dientecitos y cuando uno mete la llave en la cerradura, gracias a esos dientes y las alturas diferentes que tienen esos dientes, es que podemos abrir la cerradura. Pero si ustedes cogen, pero no lo vayan a hacer, si ustedes cogen una llave y le liman uno de esos dientes y lo dejan bien plano y vuelven a meter la llave, lo más probable es que esa llave no sirva, porque se le hizo un cambio significativo. Tenía un dientecito grande y ahora es plano del todo. Entonces, algo similar es con esto. La arginina es un aminoácido muy grande y se reemplazó por uno pequeño. Algo le tuvo que pasar a la proteína. ¿Qué cosa? No necesariamente mala. Puede ser o que aumente su efectividad o que disminuya, pero algo le va a pasar a esa proteína. Vamos a mirar el verde. En este caso tenemos aquí la secuencia casi igual a la original, solamente que en la original aquí tenemos TGA y aquí AGA. Cambiamos la T por esta A. Entonces aquí al hacer la transcripción queda una U y al hacer la traducción queda serina. Entonces vamos a comparar. ¿Quién comparamos? El original era treonina y el nuevo es serina. Aquí los tenemos. Serina, mírenlo acá, y treonina, véanlo acá. ¿Se parecen estos aminoácidos? No del todo, ¿cierto? Son aminoácidos diferentes, pero sí son mucho más similares que los dos que habíamos comparado hace un ratico. Este cambio podría no afectar mucho la proteína. ¿Algo? ¿Cuánto? No sabríamos. Tendríamos que purificar esa proteína o mirar una célula donde tengamos esa proteína en particular y mirar cómo se afecta el funcionamiento. Pero podríamos decir que de pronto esta afectación con un cambio de serina a treonina de pronto no es tan grave como lo pudo haber sido arginina con prolina, que sí se nota que es un cambio más significativo. Y miremos un tercer cambio. Tendríamos aquí UGG, que vendría de ACC, pero lo cambiamos por ATC. O sea, la C de la mitad
la cambiamos por una T. Aquí tenemos una A, entonces, y se produce un stop. ¿Qué es el stop? El stop es una señal que le dice al ribosoma que hasta ahí va la proteína. Entonces, en este caso, la proteína tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. En este caso, está completa. Y se supone que con esos 6 aminoácidos funcionaría normal, ¿sí? Solo que nuestras proteínas son muchísimo más largas, pero en este ejemplito, con solo 6 aminoácidos funcionaría normal. Con esta mutación sucedió que, miren que solo un cambio, solamente fue ese cambio, y se produjo un codón de parada. Entonces ese codón de parada le está diciendo al aminoácido, al ribosoma, que se detenga mucho antes de lo normal. Entonces esta proteína quedó con 3 aminoácidos de los 6, o sea, con el 50%. La afectación puede ser grave, puede ser muy grave, porque ya es solamente la mitad de la proteína. Si lo hacemos la comparación con lo que habíamos dicho de la llave, si ustedes quiebran la llave y dejan solamente la mitad de los dientecitos, esa llave ya no sirve. Entonces algo similar es acá. 3 aminoácidos de los 6 no va a servir esa proteína, entonces es un cambio muy, muy grave. Si miramos la proteína, uno dice, pero ¿por qué puede ser tan grave ese cambio? Entonces miremos aquí, estos son 3 modelos diferentes de una proteína, pero miremos solamente este primero, el que parece Pac-Man. Esta podría ser una proteína normal, ¿sí? Y en este espacio triangular es donde ingresa la sustancia sobre la cual va a trabajar la proteína y se da la reacción química y se sintetizan unos productos, pues. ¿Cómo podría verse reflejado esa mutación que vimos hace un rato en esta proteína? Que de pronto la forma cambia acá. Entonces miren que apareció esa estructurita. Entonces cuando va a realizar la reacción química, no ingresa tan fácilmente la molécula sobre la cual trabaja, no ingresa tan fácilmente aquí. Entonces eso es un problema. En este caso, disminuiría la eficiencia de esa proteína. O si hubiera sido al revés, de pronto lo normal es que tenga esta estructura y se le quite al tener esa mutación. Si es en este caso, entonces ya sería que podría que aumente la eficiencia de esa proteína. ¿Listo? Bueno, y hasta aquí la parte de evolución. Quedaron algunas cosas pendientes, pero a continuación vamos a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con algunas preguntas, pues, de este tema. Se hizo un estudio comparando 5 especies diferentes con el objeto de observar sus características y la investigación arrojó los siguientes resultados. Esos resultados están reflejados aquí como en esta tablita. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, el cladograma correcto sería el de la opción y tenemos en cada opción un cladograma diferente. Entonces, antes de resolver la pregunta, vamos a explicar un par de cositas. Primero, en la evolución, lo que se estudia son los cambios que se dan entre las especies y también se estudia el parentesco que ellas tienen, relacionándolo con las características que tienen en común. Y para hacer ese estudio utilizamos los cladogramas. Estos cladogramas, como pueden verse aquí en estas opciones, son unas gráficas que nos van a mostrar cómo están relacionados esos organismos. Y para poder construir el cladograma necesitamos, de manera con antelación, primero elegir los organismos que vamos a relacionar, las características que vamos a utilizar para relacionarlos, y esto lo vamos a llevar a una tabla como la que se muestra aquí en la pregunta para poder construir el cladograma basándonos en lo que tenemos en la tablita. Ahora sí, miremos un poquito más detalladamente la tabla. Arriba tenemos los organismos que se eligieron: el ser humano, canguro, el koala, el perro y la paloma. Y del lado izquierdo, en la primera columna, tenemos las características que se eligieron para poderlos relacionar. ¿Cómo se puede llenar esta tabla? Hay dos maneras. Una es con unos y ceros, en el cual el 1 me indica que la característica está presente en un organismo y el 0 me indica que no está. O la otra manera es como está aquí en esta pregunta. La X indica que esa característica la tiene el organismo, como por ejemplo plumas. Aquí tenemos la X, eso indica que paloma tiene esa característica.
Y el espacio vacío indica que esa característica no la tienen esos organismos. Entonces, humano, canguro, koala y perro no tendrán plumas. Bueno, ya identificamos como un poquito qué es la tabla y las características y organismos que se están utilizando. Ahora sí, vamos a mirar cómo resolver esta pregunta. Para nosotros construir un cladograma tenemos que primero fijarnos en la característica que está más extendida o más general. En este caso es notocordia, que me dice acá que los 5 organismos que se relacionan en la tabla tienen esa característica. Para este caso va a ser entonces que nuestro cladograma va a tener una raíz. Y como puede verse aquí, en los 4 cladogramas todos tienen una sola raíz. Entonces, bueno, notocordia, ya lo utilizamos, no fue como de mucha ayuda, entonces tachamos notocordia. Listo, ya lo utilizamos. Ahora seguimos con la siguiente característica más general, en este caso vivíparo. Esa característica la tienen 4 organismos solamente, estos 4, y la paloma no la tiene. Entonces, en el cladograma vamos a notar, o debería aparecer, la paloma apartada del resto de los individuos. Porque como muestra aquí, estos 4 individuos son vivíparos y la paloma no. Entonces miremos en cuál de los cladogramas la paloma está apartada del resto. En la opción A, miren que aquí se muestra que la paloma está apartada. Entonces la opción A todavía puede ser una opción correcta. Miremos la opción B. En la opción B, el que está por aparte es el perro, que va en contra de lo que estamos viendo en la tabla. Entonces, opción B, descartada. Y la paloma, miren dónde está. O sea, está mal ubicada la paloma en este cladograma. Opción C. Vemos nuevamente aquí la paloma apartada. O sea que esta opción C todavía podría ser. Tenemos que mirar más cosas a ver si sí. Y la opción D, tenemos a la paloma por aquí metida. Vean la paloma aquí donde está. Y el que está por aparte es el ser humano. Entonces, esta opción también queda descartada. Listo. Algunos se preguntarán, ¿por qué no apartamos al hombre como ser racional, dado que es el único que es racional? Porque como mencioné hace un momentico, primero trabajamos con las características más generales. Y en este caso, vivíparo, que es la que estamos utilizando para hacer el agrupamiento, es mucho más general que esa característica de ser un individuo racional. Por esa razón elegimos primero vivíparo. Ahora ya utilizamos vivíparo. Ovíparo, solamente la tienen las palomas. Ya en este momento no nos sirve de mucho porque ya sabemos que la paloma está por aparte. Entonces digamos que vivíparo también la utilizamos ya. Nos queda marsupial, plumas y racional. Entonces miremos cuál es la más general o la característica que está en más individuos. En ese caso, marsupial, que la tienen los canguros y los koalas. Así pues, miremos que esos dos deben estar asociados a la misma rama. Miremos la opción A. Aquí están canguro y koala. Vean que aquí miren que ahí están asociados. Mientras que en la opción C, koala no está asociado a canguro. Miren que están en ramas muy lejanas la una de la otra. Por lo tanto, aquí descartamos la opción C. Entonces, opción A. Esta es la correcta para esta tablita. Este es el cladograma correcto para esta tabla. ¿Por qué utilizamos los cladogramas o por qué son importantes las preguntas donde tengamos que construir cladogramas o relacionarlos con las tablas de las cuales se obtienen? Porque como lo mencioné, en evolución lo que se estudia son las relaciones evolutivas entre un grupo de organismos y las relaciones estas se basan en las características que tienen en común y por eso los cladogramas es donde mostramos esas relaciones. Bueno, aquí vamos con otra pregunta. En clase de evolución, un grupo de estudiantes toma varios datos a un grupo de especies emparentadas y logra construir el siguiente cladograma. Y aquí lo tenemos. Tiene un diseño un poco diferente al anterior, pero también es una representación válida. Dice, ¿cuál pregunta se puede contestar basados en la información recopilada? O sea, en el cladograma que ya está ahí, sin necesidad de añadirle nueva información.
A. ¿Qué tipo de relaciones filogenéticas tienen las especies estudiadas? B. ¿Hace cuánto tiempo se dio la especiación entre el tapir y la cebra? C. ¿Cómo influyó la dieta en la aparición de las especies de los peces espada? Y D. ¿Qué papel jugó la deriva génica en la evolución del capibara? Bueno. Este tipo de preguntas se hacen porque nosotros, bueno, cuando se está haciendo una investigación, uno puede encontrarse con mucha información, pero bueno, y al mismo tiempo con muchas preguntas, pero no podemos en algunos casos estudiarlas todas. Entonces nos toca enfocarnos hacia cierta información, hacia ciertas preguntas, y las otras, como digámoslo así, desecharlas un poco, o pasárselas a otro grupo de investigación, o a un compañero que también haga esa línea. Entonces aquí tenemos que saber mirar o saber identificar la información que nos están dando, en este caso en forma de cladograma, y poder elegir cuál de esas preguntas se puede contestar más fácilmente que las otras. Y repito, sin necesidad de añadirle nueva información a este cladograma. Miremos entonces, opción A. ¿Qué tipo de relaciones filogenéticas tienen las especies estudiadas? Esta puede responderse teniendo en cuenta la cercanía de las especies. Entonces nosotros podemos decir, el tapir y la cebra tienen una relación más cercana que el capibara y la cebra. O tienen una relación más cercana que, por ejemplo, el ciervo y el pez espada, que están mucho más alejados. Entonces, ¿qué tipo de relaciones? La podemos contestar. Relaciones cercanas y relaciones más distantes. Opción B. ¿Hace cuánto tiempo se dio la especiación entre el tapir y la cebra? Esta pregunta implica tiempo. Y en el cladograma no tenemos asociado ninguna marca de tiempo. ¿Se podría realizar en el futuro? Sí. Pero, como dice la pregunta, ¿se puede contestar con la información que ya está? Entonces esta pregunta, como necesitaríamos agregarle las marcas de tiempo, no puede ser contestada simplemente con la información que aquí tenemos. C. ¿Cómo influyó la dieta en la aparición de los peces espada? Con el nombre que tenemos allí de esas especies, no tenemos asociado el tipo de dieta, no podemos saber si son herbívoros, si son carnívoros, entonces no es posible determinar si esa dieta influyó en algún aspecto de la especiación o de la producción de esas nuevas especies. Entonces, opción C, como tampoco. Entonces ya, esta sí puede ser, la B no, la C tampoco. Opción D, ¿qué papel jugó la deriva genética en la evolución del capibara? En el gráfico no está mostrado cuáles fuerzas evolutivas están llevando a cabo o están influyendo en el proceso de especiación o de división de este grupo de organismos. Entonces no podemos decir que la deriva genética se pueda responder si jugó un papel o no en este cladograma. Al igual que en las anteriores, ¿podríamos averiguar si la deriva genética jugó un papel importante? Sí se podría averiguar, pero sería agregarle más información, por lo que no podríamos responderla solamente con lo que aquí tenemos. Opción D, descartada entonces. Por lo tanto, de estas preguntas, la que más fácil se podría responder es la A. ¿Qué tipo de relaciones filogenéticas tienen las especies estudiadas? Algunas tienen una relación más cercana que otras. Y ahora miremos esta otra pregunta. En una pradera se habían formado dos subpoblaciones de conejos que al cabo de 10 años se reencontraron. Esto llevó a que se diera una hibridación, es decir, un apareamiento de conejos de subpoblaciones diferentes. Los datos se muestran en la siguiente tabla, y aquí tenemos la tablita con los datos. De acuerdo con la tabla, ¿cuál es el porcentaje de hibridación esperado a los 20 meses? Bueno, resulta que la separación de poblaciones puede ser una forma en la que se pueda llevar a especiación. En este caso, esa población inicial de conejos que vivían de una manera conjunta fue separada por alguna cosa externa. Puede ser un río, puede ser la formación de una cadena montañosa, puede ser la formación de una carretera incluso. Entonces ahí tenemos como lo que hizo que se separara esa población en dos poblaciones más pequeñas. Si entre esas dos poblaciones
no vuelve a existir un emparejamiento, un apareamiento entre individuos, podríamos esperar que al cabo de mucho tiempo esa población dé lugar a dos poblaciones diferentes. Ojo, si no existe apareamiento entre individuos de esas dos poblaciones. Cuando existe el apareamiento, podemos esperar o que de pronto haya una separación lenta o que no haya separación, y en el futuro podríamos incluso estar pensando que aunque están separadas físicamente, se siguen moviendo como una sola población. ¿Listo? Bueno. En esta pregunta nos dicen que la separación se realizó en un transcurso de tiempo de 10 años, o sea, 120 meses. Entonces, esta tabla solamente nos muestra la parte inicial de esa separación, los primeros meses, hasta el mes 20. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en una pregunta como esta? Nosotros tenemos que mirar los datos que nos están dando y mirar si tienen algún patrón para poder hacer una predicción. Puede ser una predicción sencilla o puede ser una predicción un poco más compleja. En este caso, al observar el patrón, vemos que en los meses se están recogiendo datos cada 5 meses de manera constante. O sea, pues que aquí se toma datos a los 20 meses, la siguiente serían datos a los 25 meses, a los 30 meses, a los 35 meses, y así hasta llegar a los 120 meses, que son los 10 años completos del estudio. Y al analizar cuál es el porcentaje de hibridación en cada una de esas muestreos que se hicieron, se está viendo que ese porcentaje de hibridación ha ido disminuyendo de una manera constante en estos primeros meses. Primero fue del 20%, luego del 18%, del 16%. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar del dato que falta aquí? Que sea un dato que tenga una, digamos, separación similar a la que estamos viendo en los datos anteriores, o sea, 2% de diferencia entre este y este y 2%, entre este y este y 2%, así pues entre este y este debe haber 2%. Por lo tanto, la respuesta A es la correcta. También este gráfico incluso se puede utilizar para hacer una predicción mucho más adelante. Si nosotros logramos terminar toda la columna del tiempo, podríamos ver incluso si el porcentaje de hibridación llegó a 0 antes de que se terminen esos 10 años o incluso después de que se terminen. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos visto 3 preguntas que tienen que ver con evolución. Vimos que la evolución estudia pues el cambio de las características de un grupo de organismos que lo llevan, por ejemplo, a especiar y formar especies diferentes. Vimos que para estos estudios se utilizan mucho los cladogramas, los cuales tenemos que de manera previa construir una tabla para poderlos construir. Y también vimos que es muy importante identificar los patrones en los datos, porque al identificar estos patrones tenemos la posibilidad de hacer una predicción respecto a esos datos. Bueno, entonces ya hemos visto esas 3 preguntas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad.